a invocar al Señor. Padre, nuevamente venimos a tu presencia. Te damos gracias por esta oportunidad, gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por cada corazón que está hoy aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Y te suplicamos, Señor, que tú obres por medio de tu palabra y de tu Espíritu el día de hoy en nosotros. Que tú traigas salvación y que tú traigas edificación también, Señor. Tú que conoces nuestra condición espiritual, por favor, obra en nosotros, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el texto que vamos a estudiar hoy, continuamos con la serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos. El texto que el hermano acaba de leer es el texto que vamos a estudiar. Y este texto, hermanos, es fascinante y es muy apropiado. Si nosotros mantenemos nuestras mentes en lo que Marcos desea mostrarnos en este evangelio, tiene sentido. Sin embargo, por textos como este que el hermano acaba de leer y que vamos a estudiar, muchos han sido llevados a creer otra cosa lejos de lo que el texto en realidad enseña. Tomar un texto o un libro histórico como Marcos, una narrativa histórica, y hacer una regla obligatoria de ese suceso o de ese relato, ahí hay un grave error. Predicadores descuidados y no comprometidos con las Escrituras toman textos como este para poner a creer a sus oyentes en cosas que jamás pasarán. Y peor aún, animan a otros a querer y a pensar que ellos también fueron llamados al mismo oficio que el texto habla. Y pensar no solamente que pueden hacer ese oficio, sino que también tener los mismos poderes de los hombres en el texto. Este texto bíblico no está aquí para decirnos que hay hombres superdotados el día de hoy, con una autoridad del cielo. Más bien, este texto está justamente aquí porque Marcos quiere mostrar a sus lectores que a pesar de la incredulidad, el desprecio y la burla que Jesús recibió de parte de su pueblo y de los de su casa e incluso de su propia familia, hermanos y madre, a pesar de esa incredulidad y desprecio, el reino de los cielos continúa. Y ahora extendiéndose, pues aquel al cual ellos no querían creer que era el Mesías, viene a ser verdaderamente el Rey del universo, el Salvador del mundo. Y ahora ha llamado y ha comisionado y ha llenado de autoridad y de poder a 12 hombres, los apóstoles, los cuales son sus embajadores, para extender el reino de los cielos y al mismo tiempo se ha usado o va a usar a estos hombres para traer el fundamento que la iglesia va a tener, las Escrituras. Así que, con esto en mente, yo he titulado mi sermón, El Rey Jesús y sus embajadores. Recuerde que en el contexto, solo unos versículos atrás, está el relato donde la gente, su propia familia, su propio pueblo, no creyeron en él, se burlaron de él, lo despreciaron. Y Marcos presenta ahora a Jesús como un rey que tiene embajadores, y no solamente eso, sino que Él tiene poder y otorga poder a estos hombres para salir a predicar y hacer milagros. Ese es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Y quiero que veamos en el versículo 6b al 7, cómo Jesús comisiona a sus embajadores. Jesús comisiona a sus embajadores. Dice el versículo 6, parte B, y recorría las aldeas
de alrededor enseñando. Después llamó a 12 y los comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Noten cómo el texto nos dice algo importante de Jesús y para meditar el día de hoy. Jesús no solo en las grandes ciudades predicaba, porque dice el texto en la parte B del versículo 6 que él recorría las aldeas, los pueblos más pequeños. Jesús iba ahí a enseñar. Él no solamente se dedicaba a las ciudades grandes, sino también a las ciudades pequeñas. Vemos cómo él se preocupaba para que las personas de aquellas pequeñas aldeas escucharan el evangelio. Hermanos, todos tienen derecho a escuchar el evangelio, no solamente las personas de las grandes ciudades. También vemos en el texto que las ciudades pequeñas tenían ese derecho, esa gracia común de escuchar el evangelio. No solo una clase de raza humana o una élite, o no solamente una clase económica poderosa tenía el derecho a escuchar el evangelio. Jesús no veía si alguien pertenecía a un poblado de gente adinerada o no. Él iba también a los poblados pequeños, pobres, humildes, a predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque los pobres también pueden ser rescatados por Jesús. Ahora, por eso me molesta tanto cuando en una iglesia se hace distinción de persona a persona y se trata de una forma diferente a unos que a otros simplemente por el dinero. Jesús no hizo nunca esa excepción. Y viene a mi memoria, leo para ustedes nada más, Santiago capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar al favoritismo. Y dice Santiago: supongamos que en un lugar donde ustedes se reúnen, una iglesia, entra un hombre con un anillo de oro, que era un símbolo en aquel momento de alguien adinerado, con ropa elegante, y entra también un pobre desarraposo o desarrapado. Dice, si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntate usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Y dice Santiago: escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino prometido a quienes lo aman? Entonces, Jesús no solamente iba por las personas adineradas o importantes, como Nicodemo, por ejemplo. También andaba en las aldeas pobres y humildes y pequeñas predicando el evangelio sin ninguna distinción. Tomemos el ejemplo de Jesús, hermanos, y no hagamos distinción para predicar como Jesús lo hizo. Dice nuestro texto que Jesús recorría las aldeas y enseñaba en ellas. Y quiero recalcar algo. Esta palabra enseñaba, que dice el versículo 6, viene de la palabra griega didasko, que significa brindar instrucción. Jesús, cada vez que predicaba, él brindaba una instrucción. No solamente explicaba el texto, sino que brindaba al mismo tiempo una instrucción. ¿Qué hacer? De aquí también podemos aprender muchísimo, y no me voy a quedar ahí, ya que los predicadores o los maestros deben de brindar dichas instrucciones acerca del texto, de lo que dice el texto, y eso es lo que debemos de hacer. Sin embargo, no me voy a extender aquí. Vemos en el versículo 6 cómo Jesús recorría las aldeas pequeñas, predicaba, enseñaba y brindaba instrucciones. Sin embargo, él sabe que debe de seguir extendiendo el reino de los cielos. Y es ahí donde él llama a ciertos hombres, los únicos con autoridad sobrenatural. Y dice el versículo 7, vean el versículo 7 conmigo. Dice el versículo 7, después llamó a los 12
y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y en la providencia del Señor, el hermano Wilmer habló ahora en el estudio teológico acerca de el Espíritu Santo. Y se habló un poco acerca de la manifestación del Espíritu Santo. En esa providencia del Señor, también este texto nos va a hablar acerca de estos dones sobrenaturales del Espíritu Santo, como sanar o echar fuera demonios. Pero dice el texto que Él llamó únicamente a 12 de todos sus discípulos y de todas las personas que le seguían, llamó únicamente a 12 y a esos 12 los
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hermanos, nosotros no encontramos en las Escrituras, después del primer siglo, no hay un relato ni bíblico ni histórico de que hubiesen hombres con autoridad como la tuvieron estos dos hombres. No existe. Después del primer siglo, cuando murieron los apóstoles, no hay un relato ni bíblico, ni hay un relato histórico que hable de que hubieron otros hombres con esos dones sobrenaturales que tenían los apóstoles. No existe. Eso se inventó en, si mal no me equivoco, 1920 por ahí, cuando nació la iglesia carismática. Pero de ahí para atrás nunca lo hubo. Es más, en los registros históricos de los padres de la iglesia, ellos mismos decían que estos dones sobrenaturales murieron con los apóstoles. Ese es el caso de lo que consta por escrito de Policarpo, un discípulo de Juan, el apóstol. Muere el apóstol Juan y su discípulo Policarpo, en uno de sus escritos, dice que estos dones sobrenaturales no se volvieron a ver más, que murieron con los apóstoles. Esta autoridad de estos hombres de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de resucitar muertos, tenían un solo objetivo. Y yo sé que ya lo hemos nombrado, pero si el texto y Jesús nos lleva por ahí con su palabra, pasaremos por ahí nuevamente. ¿Cuál era el único objetivo de que estos hombres echaran fuera demonios? ¿Cuál era el objetivo de que estos hombres sanaran enfermos y resucitaran muertos? El único objetivo era acreditar a estos hombres como hombres que venían de parte de Dios y que hablaban de parte de Dios. Eso era todo. Ni siquiera era por el bien de las personas que recibían el milagro. Ni siquiera eran por ellos. Ellos recibían como un efecto rebote el objetivo: acreditar a estos hombres como hombres enviados por Dios. Porque estos hombres, los apóstoles, vinieron a ser los reemplazos o los sustitutos de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sabían eso? Se puede decir que los apóstoles fueron el reemplazo de los profetas del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? Así como en el Antiguo Testamento los profetas hablaban siendo inspirados por Dios para traer el mensaje de Dios a su pueblo y quedó escrito, a aquellos hombres, los profetas del Antiguo Testamento, fueron investidos con poder para ser identificados como hombres de Dios, que hablaban la palabra de Dios y dicha palabra quedó escrita. Lo mismo con los apóstoles del Nuevo Testamento. Era para acreditarlos de que hablaban de parte de Dios y que sus palabras quedaran escritas como palabra de Dios. Dice Efesios 2:20 que el trabajo o la comisión de los profetas y la comisión o el trabajo de los apóstoles fue traer el fundamento de la iglesia a las Escrituras. Ese era el trabajo, ese era el objetivo de por qué Dios levantó hombres con el don de profetas y hombres con el don de apóstoles. Simplemente para traer el fundamento escrito para la iglesia, la Biblia. Nada más. No era para andar haciendo campañas de milagros, como vemos el día de hoy. De hecho, lamentablemente aquí en Grecia hace poco hubo una. No recuerdo el nombre de la iglesia que la hizo, pero aquí en nuestra ciudad se hizo una. Y con semanas de anticipación pusieron la fecha, sábado tal, noche de milagros. O sea, ellos le dicen a Dios cuándo sanar. No era para eso esos dones. No tenían ese objetivo. Si el objetivo era acreditar a estos hombres para que la gente creyera que ellos venían de parte de Dios y que lo que hablaban era palabra de Dios y quedara escrita, una vez que la revelación termina con Apocalipsis y se dice que el que le añada o le quita a esta revelación será bajo el juicio de Dios todas las plagas que están escritas ahí.
Después de eso, ¿qué sentido tendría un profeta o un apóstol? No tendría ningún sentido. Por esta razón, los hombres debían ser identificados entre todos los discípulos de Jesús como hombres enviados para hablar la palabra de Dios. Es más, cuando el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado, porque habían falsos maestros dentro de la iglesia en Corinto, que estaban diciendo que Pablo era un falso, que Pablo no era un verdadero apóstol, que Pablo era un impostor. Pablo escribe su segunda carta a los Corintios y defiende su apostolado. Él defiende diciendo: yo soy un verdadero apóstol, yo no soy un mentiroso. Y el apóstol Pablo, que es acusado de ser un falso apóstol, recurre precisamente a la autoridad y a este poder que fue únicamente dado a los apóstoles para poder identificarlos y callarle la boca a los falsos maestros de Corinto. El apóstol Pablo dice literalmente en 2 Corintios capítulo 12, versículo 11 al 12. Y con este texto, hermanos, podemos echar abajo la idea de que hoy hay hombres apóstoles, que hay hombres profetas y que hay cristianos comunes y corrientes que también tienen el don de sanidad y de hacer milagros. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11 de 2 Corintios capítulo 12: me he hecho un insensato al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo había de ser recomendado por vosotros. Dice, estoy leyendo la Biblia de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que hay un cambio de una palabra ahí muy importante. Dice, pues yo debía ser recomendado por vosotros, porque en nada he sido menos que los grandes apóstoles, aunque nada soy. Y en el versículo 12 dice, con todo, las señales de apóstol, habían señales que solamente un apóstol verdadero tenía. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, en señales, en prodigios y en maravillas. Señales de un apóstol. Pregunto, hermanos, si todos los cristianos tienen el poder de sanidad y de resucitar muertos y de echar fuera demonios, ¿cómo se reconocería a los apóstoles si estas eran las marcas distintivas de un apóstol? ¿Entienden lo que estoy diciendo? La Biblia dice que estos dones sobrenaturales de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de hacer maravillas y prodigios, era una marca distintiva únicamente de los apóstoles, no de todos los cristianos. Era lo que distinguía a un apóstol del resto de cristianos. ¿Pero qué tenemos hoy en las iglesias? Hoy tenemos en las iglesias gente que dice, Dios me ha dado el don de milagros, de hacer sanidades. ¿En serio? Y no es que la Biblia dice que era una marca de un apóstol. ¿No dice la Biblia que es la marca de un apóstol? ¿Cómo se iba a distinguir entre un apóstol y un cristiano normal si ambos tenían los mismos dones? ¿Tiene sentido? No se podría distinguir. La iglesia primitiva, la primera iglesia, podía distinguir entre un verdadero apóstol y alguien que no lo era porque tenía estas señales. Y Pablo lo usa para defenderse. Ahora, hermanos, esto lo digo porque en nuestros días, lamentablemente, se enseña esto. Por un lado, hoy día se enseña que todavía existen apóstoles. ¿Cierto o mentira? Hoy todavía se enseña eso, que existen apóstoles. Cosa que según los requisitos de un apóstol, escritos en Hechos capítulo 1, es imposible que existan hoy. Por otro lado, conociendo y entendiendo el ministerio y el propósito por el cual Jesús envió a sus apóstoles, que era traer la revelación escrita de Dios,
tampoco debieran de existir apóstoles el día de hoy, ya cumplieron su trabajo. Y además de esto, también el día de hoy se enseña que cualquier cristiano, simplemente por tener fe, ellos pueden hacer cualquiera de estos prodigios o milagros. Y se le dice a la gente, tiene que tener fe, Dios te puede usar, Dios te puede dar este don de hacer milagros. Entonces tenemos un grupo de cristianos esforzándose, posiblemente traumados porque no pasa nada, decepcionados ya que no pasa nada de lo que están esperando y que nunca llegará, porque estos dones y esa autoridad era solamente para ciertos hombres en cierta época de la iglesia con una sola tarea que hemos explicado. Mira, hermanos, yo sé por qué digo las cosas. Yo estuve en el otro lado también. Y me acuerdo una vez que dijeron, vamos a tener un taller de los dones y ministerio del Espíritu Santo. Y trajeron a la gente importante, a la crema de todo Costa Rica. 5 predicadores extraordinarios para ellos. Y esa vez una iglesia de 700 personas llegó a este taller. El primero exponía y hablaba acerca de los apóstoles, el segundo acerca de los profetas, el otro de los pastores, el otro de los evangelistas, el otro de los maestros. Se daban las exposiciones y al final del taller, estos 5 hombres se pusieron al frente de la iglesia y le dijeron a la iglesia, después de la exposición bíblica de cada uno de estos ministerios, examínese usted si usted tiene estas cualidades, estas posibilidades o estos anhelos de ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y pase al frente. Si usted sentía que Dios lo había llamado a usted a ser pastor, usted buscaba al que había predicado de ser pastor y se reunía con él. Y muchos pasaron a ser apóstoles, otros a ser profetas. ¿Saben cuál es el problema? Que mi Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12 que incluso esos ministerios los da el Espíritu Santo como Él quiere. No depende de que usted quiera. Pequeño, gran problema. Pero así es como se escogen hoy los ministerios. Así es como alguien de la noche a la mañana sale a ser pastor. De la noche a la mañana ya no es pastor, es profeta. Y luego es apóstol. Porque ellos mismos dicen, yo creo que Dios me está llamando a esto. Yo lo siento. Es más, la iglesia me llama. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que da esos dones y esos ministerios. Y que los da como Él quiere, a quien Él quiere. Gran problema. Hermanos, ¿cómo el Espíritu Santo movió de tal manera a Marcos para colocar este texto precisamente aquí donde está? Porque solamente unos versículos atrás, lo recuerdo, vimos cómo la ciudad entera, toda su familia, incluso el núcleo más cercano a Jesús, sus hermanos, le rechazaron, se burlaron de él y lo despreciaron. Mas sin embargo, Marcos nos presenta la realidad de las cosas. Este Jesús, el cual habían rechazado y se habían burlado de él, es el verdadero Rey del universo, el verdadero Dios hecho carne, y que ahora ha comisionado a sus embajadores para representarlo con poder, con autoridad, mostrándole al mundo que verdaderamente Jesús es quien Él decía ser. Para eso está este texto ahí. Estos embajadores fueron enviados bajo estrictas directrices. Y por las dudas, permítanme nada más explicar en palabras sencillas qué era un embajador o qué es un embajador. Un embajador es alguien que representa a una autoridad. Por ejemplo, hay un presidente
que necesita enviar un mensaje a otro país, pero él no puede ir. Él comisiona a un hombre, le da el mensaje y ese hombre se va para aquel país representando al presidente, representando al país y lleva el mensaje del presidente. Eso es un embajador. Estos 12 apóstoles eran embajadores de Cristo, pero estos embajadores llevaban y fueron enviados con estrictas directrices. Y quiero que veamos del versículo 8 al 11 las directrices dadas a estos embajadores. Vean el versículo 8 y 9 conmigo. Y les mandó, dice, que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en su cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Esas eran las directrices que Dios les mandó. Y alguien puede pasar muy de rápido por ahí. Y muchos pasamos por ahí y nos quedamos en la luna. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, el hecho de que Jesús diga, váyanse en tal como están, con una sola túnica, con sus sandalias, no lleven nada, era que debía de ser urgente. Había una urgencia. Según Marcos, los discípulos debían de llevar bordón, cinto, sandalias y una sola túnica, nada más. Y si analizamos eso a la luz de la Biblia, estos eran los mismos artículos que Dios les mandó a los israelitas que llevaran cuando salieron de Egipto. Éxodo capítulo 12. Así como en el tiempo de Israel, cuando iba a salir de Egipto, la idea transmitida era de algo que precisaba, algo que iba a suceder pronto y que ellos deben de estar listos. Así como el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, estos hombres iban a liberar a muchos de espíritus inmundos, iban a liberar a muchos de sus pecados. Y tenían la misma encomienda. Lleven esto nada más. Precisa. Háganlo rápido. De igual manera, hermanos, estos discípulos no tenían tiempo para planear cosas, para volver a casa por sus maletas, para devolverse a sus casas por sus celulares, por sus mochilas. No, ellos tenían que salir pronto a hacer esa tarea, a predicar rápido, porque precisaban. Y supongo que como seres humanos iban a pensar, el Señor Jesús nos está mandando tal como estamos. Y dice que no llevemos alforja. ¿Qué vamos a beber? Y que no llevemos pan. ¿Qué vamos a comer? Yo supongo, yo en los zapatos de ellos, ¿cómo vamos a hacer? Y es que ellos debían de depender de la provisión de Dios e incluso no buscar lujos. Versículo 10. Ven al versículo 10. No solamente era algo que urgía, tenían que salir a predicar rápido, sino que debían de depender de la provisión de Dios e incluso no buscar lujos. Verso 10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Dios iba a proveer para ellos un lugar, una casa y un alimento. Ellos debían de depender de Dios. Salir a predicar por las calles, predicando el evangelio y saber que cuando llegara la noche, Dios les iba a proveer a alguien que le dijera, ven, quédate con nosotros en casa esta noche, ven, come con nosotros. Ellos debían de depender de eso, confiar en el Señor. Ellos debían de ir a predicar confiadamente en que Dios iba a darles su alimento y su techo. Dios los iba a sostener. Ahora, si usted y yo prestamos atención al versículo 10,
no solamente nos enseña que Dios les va a proveer, sino que también ellos debían de estar contentos y agradecidos con lo que Dios les iba a proveer. Porque el versículo 10 dice en su parte B, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. O sea, en otras palabras, ellos estaban predicando, Dios les abría la puerta de una casa para que pasaran la noche, para que comieran, desayunaran el otro día y siguieran su camino predicando. Y después de ese día volvían a esa misma casa. La idea ahí es, si a usted hoy le dieron de cenar arroz y frijoles y un huevo frito, no busque otra casa mañana donde posiblemente le den bistec encebollado. Regresa a esa casa, sea agradecido con lo que yo le he dado. Ya te abrí un lugar, sea agradecido. Te van a dar comida, te van a dar una hospitalidad sobre la noche. Tranquilo, quédate en esa casa, no andes de casa en casa. Hoy me dieron aquí huevo frito. Mañana voy a ir allá a ver qué me dan, tal vez me den algo mejor. Y van allá y le dan arroz, frijoles, una ensalada de caracolitos y un bistec aquí. Pero tal vez piensa, y si me voy allá, tal vez me den algo mejor. La idea de Jesús es no, sea agradecido. Quédate en esa casa. Quédate contento con lo que te he dado. Hermanos, de la misma manera nosotros, el día de hoy, los pastores que estamos a tiempo completo, dependemos únicamente del Señor y tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que Dios nos provee. Debemos depender del Señor. Por ejemplo, no es lo mismo que usted trabaje en lo secular y se te daña algo del hogar, lo que sea, un instrumento de trabajo como la computadora, un automóvil, y sabes que puedes salir a trabajar mañana, ganarte una plata extra y arreglarlo. Sin embargo, los que estamos a tiempo completo no podemos hacer eso. No deberíamos de hacerlo. ¿O ustedes creen que sería correcto que un pastor que está a tiempo completo se le jode la licuadora y dice, bueno, esta semana no me voy a esforzar tanto en hacer mi sermón, ni en estudiar, ni en atender a la gente de la iglesia, porque me voy a ir a trabajar medio tiempo para comprar la licuadora? ¿Sería correcto? Veo muchas caras así como, quién sabe, no sé qué decir. No, no sería correcto. No sería correcto. Sabiendo el pueblo de Dios que Dios le ha mandado a sostener a sus ministros, a sus pastores de la iglesia, la iglesia debe de estar preocupada constantemente cuando algo que es necesario para él, para su vida o para su ministerio le falta. La iglesia debe estar comprometida en eso. Así trabaja el asunto. Así es como la Biblia lo enseña, ¿verdad? De hecho, hablaba con un pastor, amigo mío reformado, un día de estos, me contaba sus situaciones y yo le contaba las mías y son exactamente las mismas. Curioso. Y me decía, hermano, a mí me da vergüenza. Y a mí también. Dice, a mí me da vergüenza decirle a la iglesia, hermanos, tengo una necesidad. Se me dañó el carro. Y es parte de mi instrumento de trabajo, con lo que yo me muevo para ir a hacer los estudios bíblicos, para ir a visitar a los hermanos, para transportarme con mi familia de la iglesia, etc. Dice, pero a mí me da vergüenza, mi carro está hace casi 2 meses en el taller y no he podido arreglarlo, no tengo dinero. Un pastor reformado, no eso de la prosperidad. Dice, pero a mí me da vergüenza decirlo a la iglesia. Dice, pero al mismo tiempo estoy haciendo mal. Porque la iglesia debe de entender que ellos son los que deben de proveer las necesidades de los ministros. ¿Quién más? ¿Quién lo va a hacer? El gobierno. ¿Qué dice la Escritura respecto a eso? Y él me decía, hermano,
es una bendición estos ministerios que ayudan a pastores. Dice, pero la iglesia debe de entender de que no se debe de dormir. Es su responsabilidad. Así como estamos nosotros el día de hoy, estaban los apóstoles. Me voy y dependo del Señor. ¿Recuerda el texto de Malaquías? ¿Cuántos han escuchado una predicación de Malaquías acerca de los diezmos? ¿Quién ha escuchado una predicación de Malaquías cuando hablan de los diezmos? Yo. Okay. ¿Recuerdan ese texto? Cuando Dios habla del diezmo y está enojado con Israel porque no están dando sus diezmos, y quiero aclarar, en aquel momento no era dinero, era comida. ¿Saben por qué Dios estaba enojado para el tiempo del profeta Malaquías con el pueblo? Porque el pueblo no estaba dando sus diezmos. La idea que estaba detrás era que ellos, el pueblo de Israel, las 11 tribus, que no eran los levitas, las 11 tribus, estaban descuidando a aquellos que estaban trabajando en el templo. Cuando Dios repartió la tierra de Canaán, la repartió en 11. Toda una familia, toda una tribu se quedó sin donde sembrar, sin donde tener ganado, nada de eso. Vivían en el templo, trabajaban en el templo. Y los diezmos, parte de ellos era para darle comida a toda esa familia. Y en Malaquías el pueblo de Dios se olvidó del diezmo. Y entonces toda esta gente que estaba trabajando en el templo se estaba muriendo de hambre. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Los sacerdotes dejaron sus oficios santos al Señor y se fueron a trabajar. Tienen que alimentar a su familia. Y Dios le reclama eso al pueblo. Eso es lo que estaba detrás. Estaban dejando sin sustento a los que trabajaban en el templo. Ese es el mismo llamado que también Dios nos vuelve a hacer hoy como iglesia. Sí, los pastores deben de aprender a vivir por fe. Sí, pero también la iglesia debe de aprender a tener muy en claro las necesidades de sus ministros. Y los pastores, por el otro lado, vemos en este texto un llamado a seguir confiando en que Dios trabajará en los corazones de las personas de la iglesia para dar, dice la Biblia, conforme a lo que Dios les proveyó esa semana. Que es uno de los pecados respetables que se puede decir dentro de las iglesias. Se condena el adulterio, se condena la idolatría, se condena muchas cosas. Pero muchas veces no vemos como pecado de que si Dios, por ejemplo, en un mes te dio 200,000 colones, tú debes de dar una ofrenda voluntaria conforme a lo que Dios te ha dado. Y si el otro mes te proveyó 800,000, vas a dar la misma ofrenda que dice cuando Dios te dio 200, ¿no? Ahí es un pecado. Muchos cristianos oran a Dios: Señor, provéeme un mejor trabajo. Señor, provéeme más ingresos. Señor, quítame esta deuda. ¿Pero para qué? Para cambiar el tele, porque ocupo uno más grande. Para comprarme unos zapatos, y tiene 4 pares de zapatos. Y nunca nos pasa por la mente: Señor, provéeme un mejor trabajo, porque de esa manera voy a poder contribuir voluntariamente a tu obra. No, eso ni por la mente nos pasa. Y a los pastores nos da vergüenza hablar de eso, porque nos van a criticar y a relacionar con aquellos ladrones que solo hablan de dinero, que es muy diferente. Así que este texto, sí, Dios envía a sus apóstoles a predicar, los endosa con poder, los manda urgentemente, pero al mismo tiempo los manda a depender de Él. Pero adivine qué, Dios iba a tener una familia para poder suministrarles. En el día de hoy no podemos decir: hermano, váyase de misionero, porque hay todo un proceso para eso. ¿Cómo traeríamos a la práctica y a la vivencia esa enseñanza? De esa manera. Los pastores que están a tiempo completo deben de confiar en el Señor, que Dios proveerá. Pero adivine cuál va a ser la casa que sostenga a esos predicadores. La iglesia. La iglesia.
¿Qué más debían de saber estos hombres enviados por Jesús? Debían saber de parte de quién iban y las consecuencias de aquellos que los rechazaran. Regálenme 15 minutos para terminar. Estos hombres debían de saber de parte de quién iban y las consecuencias que llevarían las personas y las ciudades que rechazaran el mensaje. Vean el versículo 11. Antes de leerlo, yo quiero hacer una pregunta a todos, a la conciencia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el Evangelio? Por lo menos una sola vez. Yo estoy seguro que todos. ¿Verdad? Este texto tiene algo que decirte a ti hoy, aparte de todos los demás. Y es una advertencia seria. Vean el versículo 11 conmigo. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, rechazar el Evangelio o a las personas que llevan el Evangelio no es algo liviano. No es algo liviano. Y saben que ese pecado de condenación literal que está ahí, no solamente se ve allá afuera, no solamente cuando usted sale a predicar y la gente no quiere escuchar el Evangelio. Eso se lleva a cabo también dentro de las iglesias. La gente escucha el mensaje. Escucha porque tienen oídos, pero no prestan atención. Están pensando en los frijoles, están pensando en que si va a llover, pero no prestan atención al mensaje. Y si prestan atención, no lo obedecen, lo rechazan. En otra ocasión Jesús dijo lo siguiente, en Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Cuando salimos a predicar el Evangelio, o cuando se predica el Evangelio aquí, y alguien está escuchando el mensaje del Evangelio, y lo rechaza, lo desecha, dice Jesús, no solamente lo está rechazando a usted, me está rechazando a mí. Por eso pregunté a la conciencia, ¿cuántas veces has escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces lo has rechazado? Adivina a quién has rechazado. No solamente a Jesús, a Dios el Padre. Y ese pecado se lleva allá afuera y se comete aquí adentro también. Y eso va para los niños también. Porque no crean que los niños son inocentes. Hasta cierto punto ellos pierden su inocencia y son responsables de lo que oyen. Y si ellos han escuchado el Evangelio y siguen haciendo caso omiso, lo siguen rechazando, sepan, niños, están rechazando a Jesús. Están despreciando a Jesús. Pero lo tomamos como algo fácil, como algo liviano. Voy a la iglesia. El problema es que cada domingo rechazas a Jesús. Ese es el problema. Estos 12 hombres iban con la autoridad como embajadores del Rey del Universo, el Salvador del mundo, el único que puede perdonar pecados. Y quien se atreviera a rechazarlos a ellos o a su mensaje, estaban rechazando al Rey que los estaba enviando. Por eso Jesús les dice, usando parte de la cultura de aquel momento, que si una ciudad no los recibe a ellos, salgan de ahí y se sacudan el polvo de los pies. Era parte de la cultura de aquel momento. Los judíos dicen por ahí que cuando ellos iban a una ciudad pagana a hacer alguna compra o pasaban por ahí,
De hecho, cuando los judíos querían ir a otra parte y tenían que pasar por Samaria, preferían dar toda la vuelta para no pasar por Samaria. Porque ellos consideraban a Samaria como una ciudad inmunda y a los samaritanos también. Pero cuando pasaban por ahí, al salir de la ciudad pagana, los judíos se sacudían los pies porque habían pasado por un país gentil. Y cuando llegaban a la Tierra Santa otra vez, como simbolismo, ellos desechaban lo que llevaban en sus pies, como diciendo, esta gente está despreciando a Dios, ellos desprecian la palabra de Dios y nosotros no queremos contaminarnos con eso. Era un acto simbólico, cultural de ellos. Es más, este hecho simboliza que, decir de esta manera, yo te predico el Evangelio, usted escucha el Evangelio el domingo, no quiere hacer caso y yo me sacudo los pies, es como estar diciendo, la culpa es tuya. La culpa queda sobre usted, es su responsabilidad lo que usted va a hacer con lo que ha escuchado. Es más, los apóstoles, si leemos el libro de los Hechos, aún después de que Jesús muere, resucita y empieza el periodo del Nuevo Testamento ya, los apóstoles continuamente todavía usaban esa forma simbólica contra las ciudades y los pueblos que rechazaban el Evangelio. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, dice Hechos 18:6, pero oponiéndose y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Se sacudía la ropa así como, es culpa suya, queda bajo su responsabilidad. Y cuando Pablo y Bernabé son perseguidos en Antioquía y van a entrar a la ciudad de Iconio, hicieron exactamente lo mismo, dice Hechos 13:50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Era una forma de decir, ustedes son responsables de despreciar a Jesús. Que el castigo de Dios sea sobre ustedes bajo su propia responsabilidad. Yo he cumplido, ¿verdad? Rechazar el Evangelio o rechazar los que traen el Evangelio es algo verdaderamente serio, hermanos. Algo serio. Las personas toman hoy algo a la ligera como escuchar el Evangelio y rechazarlo. Pero no saben lo que están haciendo. Por eso pregunté antes otra vez, ¿cuántos han escuchado el Evangelio? Es algo serio cada vez que Dios te permite escuchar el Evangelio. Es algo serio. Pero se toma muy a la ligera. Y quiero leerles, para ir casi terminando, dos pasajes que hablan acerca de personas que escucharon el Evangelio y lo rechazaron y cómo Dios les acusa de lo que les espera. Hebreos 6:4-8 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ellos fueron iluminados con la palabra de Dios y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Y dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia de muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y aquí Jesús no está hablando de la agricultura. Está diciendo, hay un terreno, ¿verdad? Hay un terreno. Sobre ese terreno cae la lluvia, la palabra de Dios, el Evangelio.
Parte de ese terreno produce hierba y es provechosa para el que la cultiva. Pero esta misma tierra cayó la misma palabra, pero produjo espinos. Dice que esa que produjo espinos ante la palabra de Dios que cayó, está pronta a ser maldecida. Y está hablando de las personas. Maldecida y echada y quemada en el fuego. Esa gente que escucha el evangelio, pero no lo obedece, está pronta a ser maldecida por Dios y quemada. ¿Es serio? Es serio. Y Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31 dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El autor de los Hebreos está diciendo: si usted después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál conocimiento de la verdad? Que eres un pecador, que estás en deuda con Dios, que Dios envió a Jesús para poder librarte del pecado, de la muerte y de su ira, que solo en Jesús hay salvación. Después de recibir ese conocimiento de la verdad, tú obstinadamente sigues pecando deliberadamente, o sea, dejas a un lado el mensaje y vives tu vida como te da la gana. Dice: ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay nada ni nadie que te vaya a salvar. Estás rechazando la única forma de ser salvo. Y sigue diciéndole a todos los hebreos: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si tú rechazas el evangelio, Dios te considera como un enemigo, como un adversario. Y lo que te espera es una expectación de juicio. Y sigue diciendo: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué quiere decir este texto cuando dice que la gente ha pisoteado al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto? ¿Qué quiere decir? Lo que está diciendo es: esa gente que ha escuchado el evangelio y que sabe que solamente arrepintiéndose y viniendo a Cristo en obediencia y fe son salvos, esa gente que a pesar de que escucha eso, lo hace a un lado y sigue viviendo su vida como le da la gana, literalmente está haciendo con Jesús así: a mí no me importa Jesús, ve lo que es Jesús para mí. Así lo está haciendo en su corazón. Y tiene por inmunda la sangre del pacto. Para aquellos judíos, recuerden que estamos hablando a los hebreos, para aquel momento los judíos decían: Jesús no es Dios, Él no es el profeta, es un falso. Para ellos también. Y termina diciendo el versículo 30 y 31 de Hebreos: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué piensa usted cuando usted escucha esas palabras de que cuando alguien escucha el evangelio y no quiere hacer caso, no se quiere arrepentir, quiere seguir viviendo su vida como le da la gana y literalmente, dice la Biblia, está pisoteando al Hijo de... está diciendo: no me importa Jesús, para mí Jesús no es nada, déjeme vivir a mí como me da la gana? Dice Jesús: a esa gente, déjenmela a mí, yo les voy a pagar. Eso es como, me acuerdo en aquel momento cuando se hacían los pleitos de la escuela, ¿verdad? Y tal vez había uno más grande que otro que le iba a pegar más chiquitillo y llegaba uno grande y decía: tranquilo, ese déjemelo a mí. ¿No le da miedo a usted escuchar que Dios diga: usted se la va a ver conmigo, espérese que muera nada más? Debería de darnos miedo. Y el versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. La gente dice: ustedes no me juzguen, que me juzgue Dios. Solo Dios puede juzgar. No sabe lo que está diciendo. No sabe.
Así que, hermanos y amigos, si tú has escuchado el Evangelio de Jesucristo y lo has estado rechazando todo este tiempo atrás, hoy Dios quiere recordarte lo que eso significa y hacia dónde va, que es algo serio. Esta gente que rechazaba el mensaje de los apóstoles, ellos de forma simbólica se sacudían los pies y dice Jesús, en el día del juicio, el castigo va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no conocieron a Jesús. Sodoma y Gomorra no tenían toda la revelación del Evangelio. Y van a ser castigados por su pecado. ¿Qué cree que espera alguien como usted, que sí ha entendido bastante acerca de Jesús, que tiene toda la revelación acerca de Jesús, de quién es, y lo sigue rechazando? El castigo va a ser peor. Va a ser peor. Por esta gravedad y con la urgencia que ellos embajadores tenían que predicar, ellos tenían un mensaje específico. Y con esto termino. Veamos el mensaje de los predicadores, de los embajadores. Dice el versículo 12: y saliendo predicaban a los hombres que ¿qué? Que se arrepintieran. Ese era el mensaje contracultural de aquel momento. Para un judío, escuchar que ellos tenían que arrepentirse era algo inaudito, porque ellos se creían buenos y se creían que eran hijos de Dios. Sin embargo, en Lucas 3:8 Jesús dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Ellos creían que se iban a ir al cielo. Así que cuando estos apóstoles empiezan a predicar en las ciudades de aquel momento, arrepiéntanse, arrepiéntanse, era algo chocante para ellos. Y adivinen qué, sigue siendo chocante el día de hoy. El mensaje de estos hombres era el mismo mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, era el mismo mensaje de Juan el Bautista, era el mismo mensaje que predicaba Jesús, y ahora ellos tenían que salir con el mismo mensaje: arrepiéntanse. ¿Y sabe por qué tenían que arrepentirse? Porque ellos eran malos. Ese es el mensaje que la iglesia debe de predicar al mundo. La gente, los seres humanos han pecado contra Dios infinidad de veces. Dios está enojado contra ustedes, y a menos que no cambien su forma de vivir, crean en el Evangelio, se conviertan al Señor, serán castigados. Ese era el mensaje. Cuando en Hechos de los Apóstoles le preguntan a Pedro: ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Entiendan que son pecadores y que necesitan ser salvos, y que la salvación únicamente se encuentra en Jesús. Ese era el mensaje. Sin embargo, la gente hoy, ¿qué anda haciendo en las calles? Bueno, a mí me da tristeza, literal. Y yo estuve ahí, yo lo hice. A mí me da tristeza ver a la gente que sale a evangelizar a la calle, y llega la gente que no conoce a Cristo, que no tiene nada con Cristo, que hay gente que está pisoteando al Hijo de Dios, que Dios dice que son sus enemigos, y que más bien Él está airado con ellos. Y las iglesias salen a predicar diciéndole a la gente: Dios te ama. Dios te ama. La gente anda diciendo: Dios te ama. El mensaje de los apóstoles no era ese. El mensaje de Jesús no era ese. El mensaje de ellos era: ustedes han ofendido a Dios, ustedes han pecado contra Dios toda su vida, Dios está enojado contra ustedes, cada día que pasa sigues acumulando ira y odio santo de Dios sobre ti, y no hay nada en este mundo que tú puedas hacer o otro ser humano pueda hacer por ti para quitar la culpa y el pecado que tú has cometido. No hay nada en este mundo que pueda aplacar el enojo y la ira de Dios y su indignación contra ti. No hay nada. Lo que Dios demanda de ti es que te arrepientas,
y creas en Jesucristo y en su mensaje. Ese es el mensaje a predicar afuera. Sin embargo, como les digo, hay una forma distorsionada de predicar el Evangelio. La gente sale, a la gente que rechaza a Jesús, que son enemigos de Dios, que son hijos del diablo, que van camino al infierno. Y la gente sale con una mentalidad distorsionada a decirle: Dios te ama. ¿Cuánto lo hicieron? Pero no ese es el mensaje. Eso no es lo que la Biblia dice. Las personas o pastores o predicadores que no enseñan el mensaje que vemos en este texto que ellos predicaban, que era arrepiéntanse. El predicador o la persona que enseñe de esa manera muestra solamente su ignorancia de las Escrituras y que no conocen a Dios. La gente que predique de esa manera muestra su ignorancia de la Biblia y muestra que no conocen a Dios. Muchos de los que estamos aquí fuimos así. Y yo soy el primero en decirlo, yo fui así. Yo no conocía las Escrituras, ni conocía a Dios. El pastor me decía: usted tiene que decirle a la gente, Dios te ama, y así salía a predicar. Hermanos, el Dios del cielo se ha dado a conocer al ser humano. Pero lo que se conoce acerca de Dios está en las Escrituras. Nadie puede conocer qué le gusta a Dios, qué odia a Dios, o cómo piensa Dios fuera de la Biblia. Nadie. Y si alguien sale a decir a alguien que no se ha arrepentido, Dios le ama, esa persona no conoce a Dios y no conoce las Escrituras. Eso es lo que vivimos en nuestros días. Hermanos, el mensaje para nosotros el día de hoy, y la pregunta es: ¿tú que has escuchado el Evangelio, te has arrepentido? ¿O te vas a arrepentir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando hoy terminemos ya en la oración y salgamos por esa puerta? ¿Vas a salir arrepentido de tus pecados, de tu vida de pecado, para vivir únicamente para Jesús? ¿O vas a salir de ahí como siempre has salido después de escuchar el Evangelio? ¿Qué vas a hacer? ¿Saben por qué la gente debía de prestar atención a estos hombres que predicaban de esa manera? Porque esa gente deben de prestar atención a esos hombres que decían: arrepiéntanse, si no van a ser condenados. Porque esos hombres realmente evidenciaban que venían de parte de Dios, como dice el versículo 13. Y antes de ir al versículo 13, como familia estuvimos estudiando el libro de Jonás. Como en 4 días lo terminamos. Y me llama la atención que bastó un solo mensaje de Jonás. Y un mensaje tan sencillo. Porque el mensaje de Jonás era: de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Eso fue todo. Y con ese mensaje, toda la ciudad completa impía de Nínive, que era la ciudad capital de Asiria, se arrepintió. Y nosotros, muchos de ustedes tal vez han escuchado el Evangelio una y otra vez, y explicaciones extensas y explicaciones profundas del Evangelio, y siguen igual de duros como esa pared. Estos hombres tenían que ser tomados en serio cuando decían: arrepiéntanse, porque demostraban que venían de parte de Dios. Y termino con el versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. En otras palabras, Marcos está diciendo: yo les voy a demostrar a ustedes, a los lectores de este Evangelio, que lo que Jesús dice no son palabras vacías, que Jesús no es un charlatán. Jesús dijo: yo te doy autoridad, y luego se va a demostrar que en verdad Jesús le había dado autoridad a este hombre.
Marcos quiere mostrarnos en este texto y a aquellos hombres en aquel momento que Jesús no hablaba por hablar. Que aquel mismo Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz. Aquel mismo Dios que simplemente dio la orden y creó con su palabra los animales, cada uno en su especie. Ahora ese mismo Dios ahí había dicho posiblemente públicamente, a estos 12 yo les doy autoridad sobre los espíritus inmundos, y no era por hablar, porque Marcos nos deja ver que cuando ellos fueron a predicar, realmente llevaban el poder que Jesús había dicho que les había dado. Él no hablaba por hablar. Marcos quiere demostrarnos que aunque fue rechazado en su ciudad, lo que él hablaba era cierto. Lo que él decía era cierto. Y si él decía que él era el Mesías prometido, porque él lo era. Hermanos, este mismo Dios, ahora encarnado, les había dado autoridad a estos hombres para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Y como una pequeña nota, vean el versículo 13 conmigo, y hay algo particular aquí, que también se ha sacado de aquí hasta nuestros días. Dice el versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pregunta, ¿Jesús les dijo que ungieran con aceite? No fue un mandato de Jesús. ¿Por qué estos hombres ungían con aceite? Y de ahí se toman para hoy, el día de hoy en las iglesias, ungir con aceite. Era algo cultural. Era algo muy cultural. Jesús no dijo, vayan y prediquen, vayan, echen demonios, y echen ese aceite. Jesús no dijo eso. Ellos lo hacían por cultura. Era muy probable que los hombres que estuvieran heridos, que estuvieran enfermos, una llaga, una lepra, lo que fuera, se usara el aceite para desinfectar la herida. Como hoy cualquiera usaría agua oxigenada, alcohol, yodo, no sé. Era algo cultural. Una pequeña nota. No tiene nada que ver con que nosotros hoy usemos el aceite con un enfermo. El aceite no sana. Era algo cultural de aquel momento. ¿Verdad? Entonces, hermanos, para terminar, Marcos quiere que los lectores de este evangelio puedan estar seguros de que Cristo no era una fábula, no era un falso. Más bien, Marcos quiere que los lectores de aquel momento y nosotros el día de hoy estemos gozosos, estemos contentos y completamente seguros de que hemos creído en el verdadero Mesías, porque lo que él dijo se cumplió. La autoridad que él les dio a los discípulos se vio, evidenciada. Jesús es Dios. Jesús era el Mesías. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Sé que no es un mensaje fácil, ni un texto fácil. Por eso pedimos tu auxilio, Señor. Mira los corazones aquí presentes, Señor. Tú bien sabes quién verdaderamente ha creído en ti. Tú bien sabes quién verdaderamente es tu Hijo. Edifícale con esta enseñanza, Señor. Dale ánimo y certeza de que hemos creído en el verdadero Mesías, de que Jesús es quien Él dijo ser. Pero al mismo tiempo, tú que conoces a las personas que están entre nosotros y que todavía no te pertenecen, todavía son rebeldes al Evangelio, te pedimos, Señor, que tú obres con tu Espíritu, que tú puedas traer esos corazones duros,
a ser traspasados por tu palabra, Señor, a ser compungidos, a ser, Señor, personas nuevas por el poder de tu Espíritu y de tu palabra, Señor. Salva el día de hoy, Señor. Que los niños que están entre nosotros, Señor, que ya tienen la capacidad para entender también, ellos puedan ser de alguna manera, por tu Espíritu y por tu palabra, traídos a Cristo, Señor. Que ellos puedan ver su condición delante de ti, de pecadores, y que solo en Cristo hay salvación. Obra, Señor. Haz el trabajo que ningún predicador puede hacer en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos más tarde, antes de las 4, para el próximo culto. Que Dios les bendiga.